Y bueno, ahora ya os quería preguntar ya lo último un poco a los dos sobre vuestro proyecto, sobre el canal Nice to Fit You, que me parece muy interesante, como os digo, y quería saber un poco más de él, porque yo creo que a mi audiencia también le puede interesar bastante. Yo creo que sobre todo por la parte de bolsillo, que es la que tocamos más en Vale Inversión, sin dejar de lado las otras dos. Entonces, sobre todo, si nos podéis contar un poco, Rubén y Christopher, un poco cómo surgió la idea, cómo se incorporó Christopher y sobre todo cómo fueron las raíces del proyecto. Pues a ver, como tú dices, Nice to Fit You, el subtítulo o la frase es cuerpo, mente, bolsillo, porque de lo que se trata es de hablar de fitness, mentalidad y de inversiones o finanzas. Y la idea surgió porque sí que es verdad que yo siempre he estado interesado por el tema de lo que es más el fitness, ¿vale? Yo soy entrenador personal, he estado trabajando en gimnasios, he estado haciendo, bueno, yo siempre estoy entrenando, eso siempre me ha gustado. Luego la parte de mentalidad sí que he empezado a trabajarla, o la empecé a trabajar antes de empezar a invertir. Ya empezaba a leer libros que te hablan de cambiar tus hábitos, de más tema de mentalidad más profunda. Y luego la parte de finanzas, pues bueno, porque al final empecé a invertir. Gracias a mi cambio de mentalidad empecé a ver que como era yo, había cosas que podía mejorar, porque yo ya te digo que yo era un mano rota, era el típico que, bueno, en el sector de tecnología, que es en el que yo trabajo, si te lo montas bien, puedes ganar mucho dinero. Cada año puedes ir casi duplicando tu sueldo si eres bueno, porque hay muchas oportunidades, hay empresas extranjeras. Entonces, yo lo que veía es que al final lo que conseguía era, cada año ganaba más y al final de mes seguía con los mismos problemas de Exactamente no tengo igual, ¿no? dinero. Entonces, ahí empecé a ver un poco oye, aquí falla algo. Y ahí es donde empecé con el método que le hace tanta gracia o que le gusta tanto a Christopher de apuntar todos los gastos. Sí. Empecé en el 2017, o sea, yo tengo un Excel por cada año desde el 2017 con todo lo que he gastado en cada cosa que he gastado. Sin cada ámbito. Y ahí, claro, entonces, no solo cada ámbito, sino de el pan, 0,85. O sea, todo al detalle. Y ahí te empiezas a dar cuenta de, tengo un montón de cosas que no era consciente y ahora soy consciente. O tengo un montón de gastos que son fijos que yo no me había dado cuenta. Y ahí fue cuando empecé ya a reducir esos gastos y es cuando pude empezar a invertir. Entonces, eso es la tercera pata de la que me centro. Pero sobre todo creo que estos tres pilares son los que tienes que tener bien. Es decir, lo que se dice mens sana in corpore sano. Es decir, necesitas una mente y un cuerpo que estén a la vez, porque lo que yo quiero es tener 80 años y no tener que estar en una silla de ruedas o con un bastón. Pero también tienes que pensar en ese futuro de cómo vas a llegar ahí. Pues tendrás que tener un patrimonio o unas rentas pasivas o lo más pasivas posible para que la jubilación que no vamos a tener la puedas tener. Porque es que si no vas a vivir una jubilación, que es lo que digo yo, si te jubilas y te van a pagar 2.000 euros o 2.200 euros si tienes suerte y tienes una jubilación alta, dentro de 30 años eso no va a ser suficiente para cubrir los gastos que tienes ahora, quizás. O el nivel de vida que tú quieres tener. O simplemente ¿por qué me quiero jubilar a los 45? Jubilar entre comillas, ¿vale? Porque yo no quiero esperar hasta los 65 para empezar a disfrutar mi vida. Y esto es un libro, esto lo vi en un libro que hace poco me regalaron que se llama Morir con Cero, en el que te decía, mucha gente quiere llegar hasta los 65, jubilarse y hacer muchas cosas. Pero es verdad que de 65 a 75 vas a poder hacer cosas, pero a partir de los 75 no vas a tirarte en paracaídas, no vas a ir de mochilero por Asia, no te vas a ir a un viaje de fin de semana a Suiza. Que eso con 45 sí se puede hacer perfectamente. Claro, entonces lo que decía era, ese retiro dorado que todo el mundo espera, los primeros años lo puedes tener, pero luego ya va a ser más quedarte en casa y tranquilo, porque tu cuerpo no te lo va a pedir. Entonces, la idea no es retirarse a los 65, sino retirarte o semi-retirarte a los 45. Pero para eso necesitas algo detrás. Eso está claro. ¿Y cómo entró Christopher? Pues bueno, porque en estas quedadas que hacemos, pues le conocí y en la tercera o cuarta que nos veíamos, pues empezamos a hablar de esto, de los libros, la mentalidad, no sé qué, no sé cuántos, tal. Me dijo del podcast y eso, pues, oye, pues es que yo estoy pensando también porque quiero montarlo y tal. Y dije, mira, yo tengo este podcast que llevaba ya 20 y pico capítulos yo solo. Dije, me vendría muy bien tener a alguien a mi lado en el que yo, cuando digo algo, que me la arrebata. Completamente. Lo que estoy diciendo. O al menos que me diga, tienes razón. Si tengo razón, o decir, estás diciendo tonterías.
pero al menos tener otra opinión, creo que es muy bueno el tener a alguien. Entonces le dije, ¿te interesa? Estuvimos hablando y bueno, pues aquí está, y espero que se quede aquí. Eso es. Y yo realmente, por lo que es mi lado, yo llevaba ya pues muchos meses dándole vueltas a montar esto, pero me faltaba como ese empujón, pues que al principio, pues yo qué sé, quizás te das un poco más de cosas ponerte a la cámara, no sabes ni por dónde empezar con la edición de vídeo, con ese tipo de cosas que te generan un poco, a mí al menos, de parálisis por análisis al principio. De hecho, bueno, yo soy al final muy obsesivo y me gusta apuntarlo todo mucho y tener tanto. Yo tengo para dejarlo todo bien. Vais a alucinar porque yo quizás tengo 10, 15, 20 páginas de un Word en el que ponía cosas e ideas que yo quería hacer en mis redes sociales, pero que no lo hacía pues por esta parálisis por análisis y porque no me ponía. Entonces, a mí me vino genial tener a Rubén, que ya estaba en marcha, el poder entrar en un proyecto pues que ya estaba con todo organizado, y a partir de ahí pues los dos poder tirar uno de otro, tener ideas, impulsarnos. Creo que justamente ser dos personas ayuda a que, bueno, pues entiendo que también no nos ha dado tiempo, ¿no? Pero cuando uno tenga momentos más bajos, otro momentos más altos, uno pueda tirar del otro y, bueno, pues entre los dos creo que al final se hace más ameno, y también pues hay ideas que te ocurren a uno, a otro no. Por lo tanto, este tema del binomio creo que es interesante. Y luego también, creo que también como que puede ser muy interesante tener dos perfiles tan diferentes. Es decir, una persona como Rubén, que ya tiene un recorrido muy amplio dentro de la inversión. Qué viejo, y... vamos. No, pero que tiene un montón de pisos, quería decir. Y luego una persona como yo, pues que está empezando. Y que estás allá por el primero. Eso es, y que me gustaría documentar todo el proceso para que ya quizás ni siquiera de cara a la audiencia, que oye, pues todo lo que pueda enseñar en ese proceso encantado, pero de cara a mí también el poder verme documentado desde que no tengo ningún piso hasta saber dónde llego, y poder ver todo ese proceso a mí me hace mucha ilusión. Por lo tanto, bueno, pues creo que esos un poco son los dos motivos por los que también me lancé a hacerlo con Rubén, y nada, pues aquí estamos después de eso. Yo la verdad, con esto que decís, a mí me dais un poco de envidia, la verdad, de la sana, pero sí que es verdad que muchas veces en proyectos de estos, que además son a largo plazo, pues un canal que uno sabe cuándo lo empieza, pero no sabe cuándo lo va a acabar, si va a ser en un año, 10 años, 20 años, o vete a saber cuándo, ayuda mucho que haya varias personas tirando. Yo creo que tener un compañero que te ayude en los malos momentos, o que en unos momentos tú no puedes, estás enfermo para hacer los vídeos tú, pues puede hacer el otro, puede ir avanzando. Yo creo que es un punto muy importante. Pero también es algo que puede influir igual a la hora de establecer objetivos de rentabilidad, de suscriptores, de crecimiento, que en canales como el vuestro o el mío, que están más o menos a la par y que estamos empezando a crecer. Bueno, el canal de Rubén está un poco ya más avanzado. Quería preguntaros cómo trabajáis eso, el tema de los objetivos del canal, las metas de tantos vídeos a la semana, tantos vídeos al mes, queremos conseguir esto. ¿Cómo lo ponéis de acuerdo? ¿Cómo os cuadráis para organizarlo? Bueno, lo único que tenemos a día de hoy es un podcast a la semana, es decir, todos los viernes sacar el episodio. Entonces tenemos que sacar tiempo para hacer ese episodio, y es lo que queremos, porque si te das cuenta, hay muchos podcasts ahora que están empezando y lo que te dicen es que si tienes más de 9 episodios, estás en el 1% de los podcasts del mundo. Es decir, cuando llegas al capítulo 10, hay 99% de personas que no han llegado ni siquiera al 10. Entonces, esa constancia es la que queremos conseguir, porque sí que es verdad que hay mucha gente que tiene podcast, que está empezando podcast porque se ha puesto un poco de moda, ¿vale? Y quizás hay tanto porque al final esto cualquiera puede coger un micrófono y como digo yo, vomitar lo que se le pasa por la cabeza y ya está. Cualquier historia. Pero tiene que haber podcasts buenos y podcasts malos. Y una cosa es que tú seas bueno y que tengas algo que contar, entonces te vendrá tu audiencia, pero por muy bueno que seas, si no tienes esa constancia, es imposible que lo consigas. Entonces, lo único que nos hemos propuesto es ni suscriptores, ni visitas en Spotify, nada, vamos a sacar un capítulo cada semana y luego vamos a ver qué podemos hacer más para el canal. Esta semana saldrá otro vídeo en el canal en el que hablo yo más de la parte del cuerpo, pero es un vídeo aparte del podcast, pero el podcast siempre tiene que estar. Los viernes lo ponemos en YouTube, que no es la mejor plataforma para podcast, de hecho tenemos muchas más reproducciones en Spotify que en YouTube, evidentemente, porque la plataforma de Spotify es precisamente para audios. Audio, sí. Pero sí que es verdad que lo que queremos es llegar a un punto en el que podamos contar lo que hacemos, como dice Christopher, voy a contar pues mis pasos a paso. Vale, pues puede ser como digamos una parte de ese canal. Otra parte del canal puede ser de mí hablando de cómo entrenar o cómo comer mejor. Otra parte puede ser de los dos hablando de hábitos, pero no solo en un podcast, sino
haciendo un vídeo sobre eso. Pero a día de hoy no nos hemos marcado, o sea, no hay nada, oye, ¿lo vamos a hacer? Sí, pero ya está. Algo muy claro. Avanzando. Algo muy claro. Sí. Lo hablamos mucho, que es Kaizen, es decir, el objetivo es irnos mejorando poquito a poco cada vez, ¿vale? Sobre todo también un poco aquí en contraposición a esta parálisis por análisis, yo también es algo que mentalmente me estoy haciendo todo ese trabajo de decir, vamos a lanzarnos. Nos lanzamos, hacemos las cosas y poco a poco, sobre la marcha, vamos mejorando. Y ponemos esa constancia en la mejora. Yo ahora mismo, obviamente, sé que hay muchísimas cosas que nosotros podríamos hacer mejor y tenemos también en la cabeza cuáles pueden ser las mejoras que puede haber en el canal, a la hora de la edición de los vídeos, a la hora de dónde publicamos, qué frecuencia. Lo tenemos muy claro, pero también tenemos muy claro que esto es una visión a largo plazo. Por lo tanto, el objetivo es coger la constancia, el sacar este vídeo semanal o este podcast semanal y a partir de ahí crecer, ir implementando poquito a poco cada vez con el objetivo de que en ese largo plazo podamos implementar estas mejoras, pero sin agobiarnos por números, por cifras, que yo creo que eso al final hace que la gente deje de dedicarse a esto, por lo que decía Rubén, ¿no? Que seguramente esas personas que no llegan al episodio 10 es porque han visto que han hecho 9 episodios en los que le han visto 15 personas y han dicho... Claro, y hay que tener una cosa en cuenta, tengo 3 canales de YouTube y sé cómo funciona YouTube y sé que los 5 primeros vídeos no te van a ver más de 10 personas y ahí es donde tienes que romper y de esas 10 seguramente la mitad sean familiares. Efectivamente. ¿Pero por qué? Primero, porque el algoritmo que usa YouTube por detrás no te va a recomendar porque nadie te conoce. Entonces, no te va a decir, ¿para qué voy a recomendar algo que a lo mejor en 2 semanas no está? Entonces, no te va a recomendar, no te van a ver. Pero lo que tienes que hacer es empezar. Ese 1 es más que 0 de empieza a hacerlo y luego lo mejora. Y quizás esto, al final, lo que hemos dicho siempre, esto es un proyecto paralelo que tenemos a nuestros trabajos. Entonces, no podemos dedicar 8 horas al día. Si yo dedicase 8 horas al día al canal, pues seguramente crecería mucho más rápido porque puedes editar más vídeos, puedes crear más vídeos, puedes hacer muchas cosas. Pero yo tengo otro trabajo, tengo mis inversiones, tengo mi familia. Esto no es mi trabajo. Al final es lo que te da de comer, que es lo más importante. Esto no me da de comer y tampoco quiero que me dé de comer porque yo no veo esto a largo plazo. O sea, vivir de un canal de YouTube es muy difícil y hay muy poca gente que lo haga. Lo que pasa es que ahora tenemos una burbuja de... ves a los grandes y todo el mundo te pone, pues he ganado 30.000 euros al mes. Y no, claro, sí. Y pero... dices, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no? Porque estoy trabajando. Pero es que a lo mejor no puedo hacerlo de otra forma. Exactamente. Yo también creo eso, un poco para no frustrarte, para mi gusto, al menos como yo lo veo, es que yo esto no lo veo por ahora, vamos, como una fuente de ganar dinero, yo lo veo como una forma de poder comunicar al mundo cosas, poder... bueno, pues dar mi opinión todo lo fundamentada que pueda sobre los temas y poder enseñar a la gente las cosas que hago por si a alguien le puede ayudar. Es decir, poner al final el foco 100% en ayudar, el foco en la gente y olvidarte del resto de cosas. Porque yo creo que si no haces eso, es que lo dejas a los 2 meses. Porque esto realmente, si tuvieses que planteártelo como un trabajo, cada hora que le dedicamos a YouTube, a cuánto te la pagan, me hago rider de Uber, claro, porque al final es así. Exactamente. Hombre, yo en ese punto sí que os tengo que agradecer que yo aprendo de vuestro canal, así que por lo menos mi agradecimiento ahí le tenéis. Pues muchas gracias. Y yo creo que un poco el punto fundamental es ese. Vamos, esta tarde estaba oyendo un podcast, no sé si conocéis, de La Ducha Fría se llama, que decía que un poco el punto de ir avanzando en todos los proyectos de la vida es no tanto fijarse en los objetivos puntuales y medibles, sino ir disfrutando del sistema y el camino, que un poco creo que el tema va por ahí. Pues nada, chicos, la verdad que ha sido un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias por haberos pasado en el canal y nada, seguramente pues en unos meses igual hacemos otra porque me ha resultado súper interesante esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos, David, y ya te digo, yo encantado de que en unos meses hagamos otra entrevista, porque a mí se me han quedado cientos de cosas en la cabeza para charlar, para comentar y para preguntarte también, o sea que por nuestra parte felices de estar aquí. Genial. Pues nada, si queréis decir vuestras redes para que os siga la gente, el canal le voy a dejar aquí abajo en la descripción, pero si queréis decir un poco más las redes para que os siga la gente. Redes, tenemos un Twitter que pongo una vez al mes algo y
Y el Instagram creo que puse 3 cosas. Así que nos vean en YouTube y Spotify, que es donde nos van a encontrar. Eso es importante al final. Lo de las redes, como hablábamos, ¿no? Pues es el próximo proyecto, la próxima idea que tenemos de empezar a darle un poco más de cariño, empezar un poco a publicar también por ahí. Y bueno, pues al final ese es un poco el objetivo, como te decíamos, poco a poco. Así que quizás dentro de 3 semanas pues ya esté ahí a pleno pulmón en las redes. Que haya mucha suerte, chicos. Un saludo y nada, nos veremos en la próxima vez. Hasta luego. Gracias, David.